Bendiciones para todos, hermanos, en este día en el cual vamos a estar escudriñando las Escrituras, compartiendo la palabra del Señor. Hoy vamos a estar en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo del 13 al 16, y vamos a pedirle primeramente al Señor que limpie mi boca, que me guarde de hablarles en mi emoción y en mi carne, que Él sea con mi boca, que yo le sea a Él por boca, para que esta palabra llegue pura y transparente a su vida, y si sea de mucha edificación, sea el Señor tomando control de esta obra, porque es para Él. Amén. Vamos a leer la palabra bajo la bendición del Padre Jehová, creador de los cielos y de la tierra, bajo la bendición de su Hijo amado Redentor, ese verbo hecho carne, Jesús de Nazaret, y bajo la bendición del Espíritu de Jehová, el Ruá, el Paracleto, ese fuego consumidor. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesús. Enseña la palabra, hermanos, libro de Marcos, capítulo 10, versículo del 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que lo presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como a un niño, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Esta es una palabra de bendición, hermanos, en el cual el Señor en este día quiere hablarnos como a esos niños. Quiere que entendamos que necesitamos transformarnos en esos niños y recibir de esa forma el reino de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos llegar a ser bendecidos por Él, con su presencia, con ese espíritu de poder. ¿Qué les iba a decir? Antes de comenzar a desarrollar esta palabra, quería mostrar muchos aspectos del niño, como la presentación de los niños en el templo, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, cómo fue presentado en el templo ante los sacerdotes. Y la palabra enseña en el libro de Mateo 5, 17, que el Señor no vino a abrogar la ley, sino a darle el cumplimiento. Y vamos a mirar de dónde parte esta presentación que hicieron los padres de nuestro Señor Jesús en el templo. Resulta que cuando el Señor hace el pacto abrámico, allá eso es en el libro de Génesis, ese es Génesis 17, en el libro de Génesis capítulo 17, ya el Señor había hecho un pacto, o le había hecho el pacto en el capítulo 12, pero en el capítulo 17, en el versículo, vamos a leerlo del 9 al 13, dice el Señor algo tremendo. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tus descendientes y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días, será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuese de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Amén. La gloria sea para nuestro Señor. El Señor Jehová estableció, nuestro Padre estableció, que a la edad de 8 días todo varón debía ser circuncidado para entrar en el pacto que había hecho con Abraham y formar parte de este pueblo escogido por el Señor. Aún también el Señor en el libro de Éxodo habla tu vida y mi vida de la consagración de los primogénitos, y todos pues los que tenemos la bendición de ser primogénitos gozamos de muchas bendiciones, encierra muchas bendiciones. No me voy a detener en esto, no es como lo fuerte de hoy, pero en el libro de Éxodo
13 el Señor declara esta consagración. Libro de 13, Éxodo 13, el versículo 1 y 2, enseña el Señor: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es, dice Jehová. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es, dice el Señor. Son consagrados a mí, todo primogénito, todo aquel que abre matriz. Y después regala el Señor en el libro de Levítico 12 cómo debía ser la purificación de las mujeres después de dar a luz. Amén, la gloria sea para nuestro Señor Jesús. Y en el libro de Levítico 12, el Señor declara esto y le dice a Moisés: habla a los hijos de Israel y diles, vamos a leer Levítico 12 del versículo 1 como hasta el 8. Amén. Habla a los hijos de Israel y diles: la mujer, cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días. ¿Sí? Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al octavo día se circuncidará al niño. Amén. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, y ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta que sean cumplidos los días de su purificación. Y si diera luz niña o hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Sí, y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Amén. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Ojo, esto es una ley tremenda. Esta es la ley de la purificación de las mujeres, pero tremendo esto que dice el Señor, que el Señor es misericordioso, y dice en el versículo 8, dice: y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Amén, la gloria sea para el Señor. Si es una persona de escasos recursos que no cuenta para un cordero, no contaba para un cordero, el Señor daba la opción de entonces 2 tórtolas o 2 palominos, una para expiación y otra para holocausto. Entonces, viendo todo esto, estas leyes que establecía nuestro Señor Jehová o nuestro Padre, llegamos al punto en el cual nuestro Señor Jesús es presentado en el templo, y eso nos lo habla el libro de Lucas en su capítulo 2. Vamos a buscarlo, a leerlo. En el capítulo 2, Lucas 2, vamos a leerlo desde el versículo 21. Enseña la palabra. Vamos a leerlo del versículo 21 como al 32. Amén. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, conforme a lo que estableció Jehová en ese pacto abrámico, dice la palabra acá: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Acuérdense que se le apareció a María y le dijo: concebirás un hijo, ¿sí? A la Virgen concebirás un hijo y le pondrás por nombre Emanuel. Amén, que significa Dios con nosotros. Entonces sigue diciendo el versículo 22: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, como lo declara el libro de Éxodo 13, ¿sí? Como lo declara el libro de Éxodo 13 en la consagración de los primogénitos. Y para ofrecer conforme
a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Amén. Esa es la ley que estableció el Señor en la purificación de las mujeres que habían dado a luz hijo o hija. La gloria sea para nuestro Señor. Entonces, mira cómo a través de esta presentación el Señor le estaba dando cumplimiento a estas leyes. Y sigue diciendo la palabra en el versículo 25 de Lucas 2. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y lo bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, la luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Bendito sea tu nombre. Es tremenda esta palabra de la presentación de nuestro Señor Jesús en el templo, y les mostraba esto porque hoy en día en las iglesias cristianas se practica esto de presentar a los niños al sacerdote, al pastor, y se hace como donde el niño es presentado después de nacer, los primeros días de su vida, y todos los hermanos pues levantan sus manos en dirección al niño para que sea el Señor de los niños y de sus padres, lógicamente, que lo están presentando ahí delante del altar, presentándoselos al Señor, para que sea el Señor dándoles esa sabiduría, la inteligencia, el entendimiento para poder guiar a esos niños por el camino que es nuestro Señor Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, para guiarlos por esa senda de justicia y que no se muevan ni a diestra ni a siniestra, sino que caminen conforme a la perfecta voluntad de nuestro Señor Jesús. Entonces, y que sea el Señor tomando control para que sea guardándolo también. Entonces, es algo tremendo, que es como una imitación de esto que se realizó de presentar a nuestro Señor Jesús en el templo en obediencia a la ley. Hoy en día se practica todavía esto en las iglesias cristianas. Los niños en las iglesias católicas somos bautizados, fuimos bautizados, nacimos los que fuimos bautizados católicos, fuimos bautizados cuando éramos bebés, cuando éramos unos niños, pero resulta que en la palabra del Señor, en esta palabra, no está escrito o no aparece el bautismo o el bautizo de los niños, porque, hermanos, simplemente el bautizo es un paso de fe, donde nosotros renunciamos a nuestra maldad, donde realizamos un verdadero arrepentimiento y nos volvemos de toda esa maldad y bajamos a las aguas, ¿sí?, para reconocer, como un paso de obediencia para recibir a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador. Pero debe haber una conciencia, sí, eso es un acto de fe, y es lo que nos dice nos lo dice Marcos, nos está hablando a tu vida y a mi vida. Ese es Marcos 1, para mostrarles que se requiere tener una conciencia para llegar a ese paso del bautismo. Muchos padres cristianos que creen tener la convicción de criar a sus hijos en la fe, en ese camino, bautizan a sus niños muy pequeños, pero eso requiere que la persona que baje a las aguas tenga la conciencia de que reciba al Señor como su Salvador, y que también entiende que es en función de la fe que siente por ese Cristo vivo. Amén. Vamos al libro de Marcos, capítulo 1. Vamos a ver. Señor, toma control. Marcos 1. Cuando Juan el Bautista comienza el ministerio, enseña la palabra. Vamos a leerlo, libro de Marcos, capítulo 1. Vamos a leerlo del 1 al 5.
Dice la palabra, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él la provincia de Judea, toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Confesando sus pecados. Entonces, hermanos, es tremendo porque un niño pequeño, recién nacido, está viviendo una inocencia. Es un niño que no tiene uso de razón, que vive una inocencia, una pureza. Por lo tanto, no tiene nada de qué arrepentirse a esta edad, ¿sí? Y todavía no tiene conciencia o uso de razón para dar ese paso de fe, ¿sí? Ese paso de fe. Entonces es complicadito esto del bautismo, pero en la palabra no nos habla de bautismo en los niños, por lo que les estoy expresando acá en Marcos 1, o lo que expresa Marcos 1 del capítulo 1, del versículo 1 al 5, donde esto es un bautismo que nos llama al arrepentimiento para perdón de pecados, el bautismo del arrepentimiento. Entonces lo que estaba haciendo era enderezar de que mucho pueblo se volviera de todas sus maldades, llegase a este arrepentimiento a través del bautismo, recibir un perdón de pecados y pues encaminarse por esa senda que es nuestro Señor Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, hablando más de niños, el Señor prohibió a tu vida y a mi vida el realizar, o al pueblo de Israel, pongámoslo así, le estableció que no practicara pues no hiciera esas prácticas paganas, en las cuales había una divinidad que se llamaba Moloch, una divinidad cananea que se llamaba Moloch, y le ofrecían sacrificios donde sacrificaban sus hijos. Estos pueblos paganos sacrificaban sus hijos al fuego para adorar a esta divinidad cananea que se llamaba Moloch, y el Señor en ley declara que esto les quedaba prohibido a su pueblo. Eso es el libro de Levíticos que 20 creo que es, pero ya el Señor lo había dicho en el 18, donde, a ver, sí, en el capítulo 18 del libro de Levítico, en el versículo 21 dice el Señor: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Ojo lo que decía el Señor por ley. Y no des tu hijo, o no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Eso lo estableció el Señor. En el versículo 20 el Señor es más tajante. En el capítulo 20, perdón, el Señor es más tajante y le dice al pueblo, ¿sí? Dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciese alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre, dice Jehová. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto a aquel varón que hubiese dado a sus hijos a Moloch para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch. Es tremendo, el Señor no juega con esto, y era una advertencia que le estaba haciendo el Señor a su pueblo, como muchas veces los hace a ti y a mí. Y siempre he sido tajante en resaltar que
cuando el Señor advierte, cuando el Señor exhorta, hay que tener en cuenta, no hay que sí, tener en poco las palabras del Señor, porque el Señor no se equivoca. Y era y es lo que el pueblo termina practicando por acá, como lo denuncia ese es Jeremías en el capítulo 32. Jeremías, el Señor a través de Jeremías denuncia que el pueblo había incurrido en estas prácticas y que el Señor no se agradaba de esto, porque el Señor no le pasaba ni por el pensamiento que tú y yo, bueno, ese pueblo tuviera un corazón pagano y llegara a ese punto de ofrecer en sacrificio, ¿sí?, en el fuego a Moloch, a sus hijos como ofrenda a Moloch. Y es tremendo esto, porque el Señor tenía que ver en ese pueblo todas esas aberraciones, todas esas abominaciones, y el Señor guarde tu vida y mi vida de llegar a un punto de tanta maldad, ¿no? Y ese es el libro de Jeremías, capítulo 32, creo que es el versículo 35, amén, la gloria sea para el Señor. Dice, enseña la palabra: y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinón, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé, ni me vino el pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Entonces el Señor decía, hey, cuidadito, vas a hacer estas prácticas. Y el pueblo, que es un pueblo rebelde, un pueblo necio, terminó incurriendo en estas faltas, y el Señor pues lógicamente se enoja y envía sus reprensiones. Es tremendo lo que muchos padres hacen con sus hijos. En la palabra nos enseña cómo cuando la ciudad de Samaria fue sitiada por el rey de Siria, como unas madres llegaron al punto del canibalismo, y el rey de Israel, que se estaba pasando por la muralla, y estas mujeres llegan con esta situación a exponerlas delante de él, se paraliza al ver semejante abominación que está cometiendo el pueblo por causa del hambre. Hermanos, ¿hasta dónde vamos a llegar? O sea, hay cosas que vemos que no son nuevas. Vamos a ver, ese es el libro de, ese es Segunda de Reyes. Vamos al libro de Segunda de Reyes 6, creo que es. Sí, vamos a leerlo. El libro de... Vamos a leer el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 24 al 30. Vamos a leerlo, ¿sí? Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, ¿sí?, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Él le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos, ojo, esto es lo tremendo de esta palabra. La mujer le dice a esta: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Y al día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Tremenda abominación. Llegan a ese convenio, a ese pacto, de que un día cocinarían el hijo de una y lo comerían, y el día siguiente la otra pues pondría a su hijo, y como lo escondió, pues trae delante del rey esta situación, y el rey se indigna al ver tremenda abominación, a tremenda aberración que cometen estas mujeres. Hermanos, donde les he mostrado todo esto para ver los niños, como muchos niños son maltratados, como muchos niños son tenidos en poco, como a veces se pierde el amor de padres, como
hemos llegado a altos niveles de maltrato infantil. Ahora, ¿qué pasaba? Pablo aún exhorta a Timoteo y le dice que nadie tenga en poco pues su juventud. Y, y es tremendo porque los jóvenes muchas veces no son tenidos en cuenta dentro de las congregaciones, porque los ancianos pues creen tener mayor sabiduría y pues son tenidos en poco. Entonces, ¿cuánto más para un niño? ¿Cuánto más para un niño que lo miran como poca cosa, sí, como apenas un proyecto de hombre, no como un hombre como tal, sino como un proyecto de hombre? Y si una persona joven no tiene esa aceptación en la congregación delante de los ancianos, porque evidentemente habrán personas más sabias, más instruidas, entonces los tienen a como poca cosa, que se deja para los niños. ¿Por qué les hablo todo esto? Porque para poder entender por qué los, por qué los discípulos entonces impedían o que los niños llegaran a nuestro Señor Jesús. Vamos, les hablaba de Timoteo, y este era primera de Timoteo. Les estaba diciendo que Timoteo, Pablo le decía a Timoteo que cuidase muy bien, que no le importase. Vamos a leerlo, ese es el 14. Amén. Enseña la palabra, primera de Timoteo capítulo 4. Vamos a leerlo del vamos a leerlo desde el 12. Vamos a leerlo desde el 12. Enseña la palabra. Le decía Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. ¿Cuál don? El espíritu que Jehová ha depositado en ti y en mí. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos de presbiterio, ¿sí? de estos que están al servicio del Señor. Amén. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero lo que me voy a centrar es en esto, que Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, esperanza, fe y pureza. Entonces, si Pablo entendía de que posiblemente Timoteo no iba a ser pues acepto como él lo quería por parte del pueblo o de los creyentes por ser una persona joven, imagínense que que se dejaba para los niños, pero tenemos que tener claro que el Señor Jesús siempre estuvo rodeado de niños, y todo este preámbulo para llegar a este punto, a entender que quizás los niños no tenían ese valor o no representaban eso para el pueblo, pero el Señor Jesús tenía otra visión. El Señor Jesús sabía de que los niños eran ese retoño que iba a ser lleno de su presencia, y por eso dice la palabra: instruye al niño en su camino y aún de viejo no se apartará de él. Entonces el Señor Jesús tenía eso en su corazón. Jesús es puro amor, Jesús es amor, y qué difícil, qué difícil le es a los seres humanos, a los discípulos, entender a veces ciertas cosas. Vamos a comenzar ya el desarrollo de la palabra. Dice la palabra: y le presentaban niños. Es el libro de Marcos capítulo 10, vamos a leer el versículo 13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Es tremendo, porque el Señor, antes
ya les había dado su pudín, ya les había dicho que porque querían ser mayores. Ya vimos este tema de la humildad, pero en el libro de Marcos, capítulo 9, ese es el 33, dice algo tremendo. Marcos 9, Marcos 9, versículo, vamos a leerlo del 33 al 37. Dice el Señor: y llegó a Capernaum y estuvo en casa y les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién debía ser el mayor. Entonces él se sentó y los llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero. ¿Sí? El postrero de todos y el servidor de todos. Y aquí viene lo tremendo. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, en medio de los 12, y tomándolo en sus brazos les dijo: el que me reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Oh, que lo que el Señor le estaba diciendo: toma al niño en su regazo, delante de, o en medio de todos estos 12, y le dice: el que reciba en mi nombre a un niño como a este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, ¿sí?, no me recibe a mí, sino al que me envió. Es decir, si me recibe a mí, no me recibe a mí. Tiene al Padre en su corazón. Y es más tremendo porque el libro de Mateo 18 es más tajante. El libro de Mateo 18 es más tajante o se puede discernir más en esto de que quién quiere ser mayor cuando discutía. Vamos a leerlo, Mateo 18, vamos a leerlo del versículo 1 al 5. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ojo con esta palabra. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén, la gloria sea para nuestro Señor. El Señor Jesús ya les había dicho, ya les había explicado en cuanto a la humildad, en cuanto a cómo debían convertirse, cómo debían recibir o qué se requería para recibir el reino de los cielos, y les estaba poniendo por ejemplo a los niños. Y si vemos, el Señor Jesús siempre en muchos pasajes se muestra rodeado de niños, porque el Señor tenía otra perspectiva, otra visión. El Señor es puro amor. Sí, nosotros somos los viciados, los corruptos. Dios nos limpia con su sangre preciosa de poder cada día. Entonces el Señor ya les había hecho esta exhortación, ya les había explicado, y ellos todavía, muestra el versículo 19 de Marcos 10, que reprendían a los que presentaban a los niños. Entonces sigue diciendo el versículo 14: viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Le dijo, viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. A ver, es tremendo, hermanos, porque el Señor Jesús se indigna al ver el comportamiento de sus discípulos, que estaban reprendiendo a aquellos que le querían presentar a los niños, y el Señor se indigna y les dice: hey, no le impidáis a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y el Señor Jesús ahora, allí en Mateo, estaba diciendo a tu vida y a mi vida, en Mateo 18 decía: si no os volvéis y os hacéis como niños, no podéis heredar el reino de Dios. Amén. Entonces, de los niños
es el reino de los cielos. Y para recibir ese reino, tú y yo tenemos que hacernos como niños, convertidos en niños. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos padres hoy en día, hay muchos padres hoy en día que están adoptando esta actitud de los discípulos, están impidiendo que los niños lleguen a los pies del Señor, ¿sí? Entonces es tremendo. El Señor hoy hace esa exhortación a tu vida y a mi vida. Guardaos de impedir que los niños o nuestros hijos lleguen a los pies de Cristo, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora también da el caso, se presenta el caso en que muchos jóvenes, muchos niños no quieren llegar a las iglesias, a las congregaciones, tienen un rechazo por eso, porque están viendo una hipocresía en sus padres, están viendo una hipocresía donde los padres en su casa son unos, pero en la congregación son otros. Entonces, en la congregación, en la iglesia, son esos misericordiosos y piadosos, ¿cierto? Esos padres perfectos, pero en la casa es otra situación, son todo lo opuesto. Y entonces, los hijos que voy a buscar yo acá, si mi papá, ¿qué? No me está dando un buen ejemplo, entonces, ¿en qué estamos? Sí, eso es lo que pasa con la hipocresía, eso es cuando nos movemos en dos aguas, y cuando todo esto lo repudia el Señor Jesús. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Los niños, porque el Señor dice que de los tales es el reino de los cielos. A ver, vamos a ver qué representa un niño. Les decía que los niños no tenían, para los israelitas, para muchas personas, ¿cierto? Que todavía están vedados, cegados, los niños los tienen en poco, porque muchos quieren por decir, hablemos de los discípulos, ellos entendían que el reino, ellos pensaban que el reino del Mesías, o sea, se establecería inmediatamente, y ellos querían hacerse de personas sabias, entendidas, ¿cierto?, para fortalecer su ministerio, y el Señor Jesús sabía que no era así. Entonces, muchos escogen sabios, ancianos, y para tener, pero también se requieren recibir a todos los niños, porque estaríamos incurriendo en acepción de personas, y el Señor Jesús te ha dicho a ti y a mí que Él no hace eso. Entonces, el Señor estaba diciendo a tu vida y a mi vida de que nosotros necesitamos aplicar este proverbio, que ese es Proverbio 22:6. Necesitamos poner en práctica este proverbio. Vamos al Proverbio 22:6, que dice, instruye al niño en su camino, y aún de viejo no se apartará de él. ¿Sí? Instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, instruir al niño en su camino. El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Instruye al niño, ¿sí?, en la palabra del Señor, en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, para que se fundamente en el Señor Jesús, y aún cuando fuere viejo estaría fundamentado de todo esto, estaría nutrido de la palabra del Señor. Siempre les he dicho, un verdadero cristiano, un verdadero siervo de Dios, está alimentado de la palabra del Señor, y el Señor está diciendo, instruye al niño en su camino, en su caminar con Cristo, ¿sí?, como siervos de Cristo, como esos convertidos. Pues nuestros hijos también tienen que seguir esa verdadera senda y ser nutridos con esta palabra del Señor, como tú y yo también lo requerimos. Entonces este es nuestro alimento espiritual, y tenemos que engornarnos en la palabra del Señor, no estar ahí raquíticos o desnutridos en todo lo que es concerniente al Señor. Y ahí el Señor estaba siendo tajante. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué el Señor sabía esto? Porque, hermanos, el Señor está diciendo a tu vida y a mi vida que, dice el Señor, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Sí? De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. De cierto os digo, dice el versículo 15, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Hermanos, si el Señor Jesús está diciendo esto, el Señor Jesús es fiel, el Señor no se equivoca, y un niño
es una persona sumamente sencilla, es una persona humilde, y a esa humildad nos está llamando el Señor, a ti y a mí. Además, un niño todavía no tiene uso de razón, entonces el Señor es más misericordioso. No quiere decir, hay que hablar, los niños, habría que mirar las edades, pero unos niños muy pequeños están viviendo, los niños muy pequeñitos están viviendo una inocencia, y quizás no tendrán de qué arrepentirse, porque lo que hacen lo hacen en esa inocencia, son unos niños inocentes, ¿cierto? Si es más adulto, de pronto no quiere decir que no tengan pecados, pero lo harán inconscientemente, y el Señor pues tendrá misericordia porque todavía no tienen ese uso de razón como tú y yo. Entonces los niños pues son unos niños, digamos, inocentes, pero lo más importante de todo es que los niños los niños muestran confianza, ¿cierto? Los niños, además de eso, nos muestran una dependencia. Son niños que los niños se dejan guiar, y además son moldeables. Y es lo que el Señor resalta en un niño. Es lo que el Señor quiere ver en ti y en mí. Porque el Señor está diciendo, de cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y vamos a repetir lo que dice Mateo, en el Mateo 18:3 dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿a qué nos está invitando el Señor hoy a ti y a mí, hermanos? A que nos hagamos como niños, a que recibamos el reino de Dios como un niño. ¿Y cómo es? Simplemente, se los había manifestado, el reino de Dios en los niños, pues muestran que dependencia, ¿cierto? O los niños, primeramente vamos a que muestran confianza. Entonces nosotros tenemos que depositar, ser esos siervos que vivimos confiados plenamente en el Señor, ¿sí? Entonces toda nuestra confianza debe estar depositada en Él, ¿sí? Entonces les decía que muestran ¿qué? Dependencia. Entonces necesitamos depender exclusivamente de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Él es Yahvé Jireh, Dios de toda provisión. Entonces necesitamos, ¿sí?, vivir esa convicción de que nuestra provisión viene de Jehová, que nuestra provisión viene de Jesús, que nuestra provisión no viene del hombre, ni de nuestro trabajo, ni de ni en nuestras fuerzas, sino que nuestra provisión viene de Él, de lo alto, del Padre de la gloria. Amén. Entonces, que se dejan guiar, les decía. Entonces, bueno, ya necesitamos mostrar confianza, necesitamos tener esa dependencia, ahora dejarnos guiar, que Él nos guíe conforme a su perfecta voluntad. Entonces es otro punto importante. Y que son, ¿qué? Moldeables, ¿sí? Un niño usted lo moldea acorde a las enseñanzas que usted le entregue, y resulta que tú y yo también tenemos que moldear nuestra vida, ¿sí? El Señor dice que tenemos que despojarnos de este viejo hombre viciado, ¿sí? Y ser o convertirnos en un nuevo hombre moldeado a su imagen y a su semejanza. El Señor dice, por eso es que dice, y tú no puedes echar vinos nuevos en odres viejos. El vino nuevo se echa en odres nuevos, hermanos. ¿Sí? La palabra de nuestro Señor Jesús se echa en un odre nuevo, ese odre, ese nuevo hombre que Dios quiere ver en ti y quiere ver en mí. Ese hombre, ¿sí?, que no está viciado por el hábito o por las costumbres, sino que realmente recibe la palabra del Señor y la pone por obra. Entonces esta palabra llega y moldea tu vida, porque entonces te nutres con la palabra del Señor y entiendes, ¿sí?, ahora cuál es el verdadero propósito y lo que realmente lo que Dios quiere ver en ti, y cómo quieres que tú te muevas conforme a su perfecta voluntad. Entonces esta palabra del Señor transforma tu vida, te moldea y te transforma en un nuevo hombre, porque el único que transforma nuestras vidas se llama Jesús.
a través de su enseñanza, a través de su ejemplo, y siempre hemos dicho, Él es nuestro modelo, y como siervos y representantes de Cristo en esta tierra, solo podemos imitarlo a Él y dar y ser verdaderos testimonios, verdaderos testimonios. Entonces es tremendo, hermanos, es tremendo porque el Señor está diciendo, hey, si no recibís el reino de Dios como un niño, no entrarás en Él, no entrarás en Él. Y esto es lo tremendo porque los niños, hermanos, los niños no son autosuficientes, como tú y yo a veces como hombres queremos ser, ¿cierto? Entonces Dios guarde tu vida porque es la enseñanza que el Señor quiere traer, esa enseñanza poderosa hoy a tu vida y a mi vida. Y los niños no son autosuficientes. Los niños dependen de sus padres, ¿sí? Y son guiados por Él. Amén. Entonces, si Él nos está pidiendo que nos hagamos como niños, el Señor lo que quiere es que reconozcamos que no somos autosuficientes, ¿sí? Abandonar esa idea, desarraigarla de nuestra mente y de nuestro corazón, ¿sí? Y aprender a confiar en Él, a depender de Él, ¿sí? A confiar en la palabra de nuestro Señor y a dejarnos guiar por el Señor. Entonces es tremendo porque a veces desconociendo todo esto caemos en esa palabra tremenda que el Señor dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento y lo que hace es que mantenemos un orgullo, mantenemos una soberbia y muchas veces como siervos de Cristo queremos o adoptamos erróneamente este pensar que tenían sus discípulos, que querían ser grandes, que cuál quería ser el mayor, y el Señor fue tajante y les dijo, el que quiera ser el primero tiene que ser el postre, ¿no? El que quiera ser el mayor en el reino de los cielos tiene que servir a los demás. Y el Señor nos llamó, fue un servicio. Y resulta que acá muchas personas en el mundo miden la grandeza y miden el nivel, ¿sí? Por lo que tienen o por lo que poseen. Pero eso es las personas del mundo, y Dios guarde tu vida y mi vida de ese pensamiento. Oh, esta persona es grande porque tiene aquello y aquello otro. No, eso no aplica en el reino de los cielos. En el reino de los cielos las personas grandes son las que muestran un verdadero servicio para la obra del Señor. Esos los que no se preocupan por sí, sino por los demás. Aún hay personas que en ese gran servicio que han hecho, no solamente en el Señor, muchas personas han sido exaltadas por ese grado de servicio que han mostrado con la humanidad. Entonces han sido recordadas por su gran servicio por la comunidad, por poner a sus semejantes en primer lugar o antes que ellos. Y eso es lo que el Señor hoy quiere ver en tu vida y en mi vida. Que nosotros seamos esos verdaderos servidores de Cristo, que nos desesperemos por el bien de nuestros semejantes, por el bien de todas esas ovejas. Por eso el Señor le decía, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Hasta que se puso triste tanto que el Señor le preguntó y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. El Señor no te dice, ¿me vas a ser fiel? ¿Sí? Me dice, me amas, tú me amas. Haz mi obra, tú me amas, ¿sí? El Señor no le dijo a Pedro, ¿tú me vas a ser fiel? Tú, no, Él le dijo, tú me amas, haz mi obra, como te está diciendo hoy a ti y a mí, me aman, entonces hagan mi perfecta voluntad. Y hoy les estoy pidiendo que se hagan como niños, porque si no volvéis y os hacéis como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos. Y si tú hoy no renuncias a esa, si hoy tú y yo no renunciamos a esa autosuficiencia, a creernos autónomos, independientes, vamos mal. Porque aún la palabra te enseña a ti y a mí que separados de Dios nada podemos hacer. ¿Sí? Y si entonces no nos volvemos dependientes de Él, ¿sí? Como esa rama unida a la vid verdadera, o ese pámpano unido a la vid verdadera, y nos dejamos guiar por su infinita sabiduría, estamos mal. Y es a lo que Dios nos está llamando hoy, a que renunciemos a ese orgullo, a esa soberbia, a esos deseos de grandeza, porque el que realmente quiera ser grande en el reino de los cielos, ¿sí? Tiene que ser en el servicio.
en el servicio a los demás. Y cuanto más para la obra, honra, gloria y alabanza de su santo nombre, hermanos. Entonces, ¿quiénes son esos pequeños? A ver, es tremendo porque este mismo libro de Marcos, el Señor dice algo poderoso. El libro de Marcos, capítulo 9, versículo 42, dice el Señor: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que si le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Ojo con esto, porque esto es tremendo. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Cuidado, porque de cierto digo que vendrán tropiezos, pero hay de aquellos por los cuales esos tropiezos vienen, o hay de aquellos por los cuales mis pequeñitos tropiezan, y Dios guarde tu vida y mi vida de ser un tropiezo para los demás, con nuestras acciones, con nuestro testimonio, con todo lo que hagamos, porque hay muchos niños en el Señor, no tanto el Señor a todas esas personas que no tienen, que todavía no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, nos mira como a niños, tú y yo estuvimos en esa etapa, ¿sí? Cuando todavía no conocíamos al Señor totalmente, cuando apenas comenzamos a gatear en el Señor. Nadie llegó a este mundo sabio, hermanos, todo es un proceso. Y son esos niños que todavía no tienen uso de razón, que muchas veces no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Y el Señor está invitando a tu vida y a mi vida que lo recibamos con amor. Que cuidado, que Dios guarde tu vida y mi vida de ser esas piedras de tropiezo, o de tomar la actitud de estos discípulos que reprendían a los que querían acercarse al Señor. Porque el versículo 16 de este Marcos 10 está diciendo a tu vida y a mi vida: y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Tomándolos en sus brazos, imponiéndole manos, el Señor Jesús los bendecía a esos pequeños, como ha bendecido tu vida y como bendijo mi vida cuando éramos esos niños en el Señor, apenas niños de pecho que tomábamos leche. Bueno, todavía tomaremos leche, eso es lo que como cada quien nos mire, ¿sí? Hay unos que ya comen alimentos sólidos en el Señor, hay otros todavía puro teterito, pero el Señor no hace acepción de personas. Y Dios guarde tu vida y guarde mi vida, hermanos, porque Santiago es tremendo cuando dice, ese es que Santiago 2 creo, porque siempre vamos a leerlo. Santiago dice: tu vida y a mi vida, y vamos a caer en esto. Enseña la palabra, el libro de Santiago capítulo 12: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Lo mismo pasa acá. No escojas, ni creas ser juez de quién puede entrar primero y quién no. Acuérdate que tú y yo solamente sembramos o regamos, pero el crecimiento lo da el Señor. La honra, la gloria, la exaltación, la alabanza, el poderío es para Él. Enseña la palabra. Éxodo 24:14. Éxodo 24:14. Éxodo 34:14. Nombre es Dios celoso, su nombre es celoso, ¿sí? Dios celoso es, no comparte su gloria con nadie. Vamos a ver, que no les quiero mentir. Y es tremendo porque el Señor hoy trae esta palabra. Dios no se equivoca, y siempre el Señor me monta en unas tremendas
en tremendos líos. Sí, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Me sale con unas palabras y yo digo, Señor, pero hey, yo simplemente vengo y hago la obra porque la sabiduría proviene de Él y si Él lo está haciendo es para algo, a alguien le quiere hablar con esta palabra, primeramente me edifica a mí y después a ustedes que la estoy trayendo, así como te confronta, te redarguye, te reprende a ti, mucho más a mí, que soy el que tengo que venir a traer la palabra del Señor. Es bueno, el Señor es bueno, hermanos. Cuando el Señor dice que Él lo recibió entre sus brazos, como lo hizo contigo y conmigo, nos impuso manos y nos bendijo, eso no tiene precio. El que el Señor nos vea como a sus chiquitos, por eso dice, los cuido como a la niña de sus ojos. El que toca a alguno de estos pequeñitos, toca a la niña de mis ojos, porque Dios es bueno, porque nos está instruyendo en nuestro camino, porque aún así de viejo, cuando ya conocemos al Señor, cuando usted se enamora de Cristo y usted es un verdadero siervo, difícilmente se aparta del Señor, si es un verdadero siervo de Cristo. Cuando lo conoce, entre más lo conoce, más se enamora del Señor. Y que el Señor nos haya mirado como esos niños. Ahora vamos a esto. Que el Señor nos miró como esos niños. Quizás muchos no daban un peso por ti y por mí. Muchos que conocían nuestro pasado nos quisieron impedir o quisieron ser piedras de tropiezo en nuestro caminar con el Señor, en nuestros primeros inicios, en que consideraban que no éramos dignos de llegar a sus pies, de hacer esa conversión al Señor, convertir nuestras vidas al Señor. Fuimos murmurados, vituperados por el Señor, por las personas, por las que nos conocían, querían vituperarnos, tratar de que nuestra fe menguara en el Señor. Muchos hemos vuelto atrás y hemos recaído, pero misericordioso es el Señor. Entonces, todos nosotros que sabemos realmente de dónde el Señor nos ha sacado y cómo fuimos, cómo nos permitió llegar a sus pies, cómo nos atrajo así, hay que darle la honra, la gloria y la exaltación por eso, porque quizás muchos quisieron en su momento tomar esta actitud como los discípulos del Señor, impedir que tú y yo, como esos niños, llegáramos a los pies de Cristo, pero el Señor dijo que también nosotros éramos dignos de recibir esa bendición, ese reino, porque por ti y por mí también había muerto el Señor, había dado su sangre por ti y por mí, esa vida preciosa que dio el Señor. Entonces llegamos y conocimos al Señor como esos niños, en su momento tomamos y renunciamos a esa autosuficiencia, comenzamos a tener confianza en el Señor, le permitimos que Él actuara en cada uno de nosotros. Entonces entramos a desarrollar esa dependencia en el Señor y le permitimos que nos fuera guiando y también que fuera transformando nuestras vidas con su palabra. Cada día nos iba nutriendo y nos iba enseñando cuál era el real comportamiento que Él quería ver en ti y en mí, las actitudes, todo. El Señor es quien transforma. Sí, el Señor es quien pone en tu corazón y en el mío el querer como el hacer. El Señor hace todo nuevo, hermanos. Todas las cosas viejas pasaron, todas son nuevas, todas son hechas nuevas en Cristo. La gloria sea para Él. Entonces, el que hoy, hermanos, estemos disfrutando eso de como esos hijos del Señor, como esos pequeñitos, disfrutar el haber sido recibido entre sus brazos, el que haya impuesto sus manos en ti y en mí, y el que nos haya bendecido, el que nos haya lavado con su sangre preciosa, el que nos haya regalado ese perdón inmerecido, que nos haya reconciliado con Él, que nos haya regalado esa redención, esa salvación, hermanos. Eso no tiene precio, y que nos haya constituido como templos del Espíritu. Esa es nuestra mayor bendición. Eso es lo que tú y yo debemos sentirnos privilegiados por haber el Señor bendecirnos, porque el Señor nos haya bendecido con su presencia gloriosa, que es ese don perfecto, el don de nuestro Señor Espíritu, el don del Espíritu del Señor. Y siempre les había mostrado ahorita a Pablo cómo le decía a Timoteo. Él vuelve
y le dice, le da otra exhortación, como el Señor te la quiere entregar a ti y a mí. Ese es segunda de Timoteo. Y el Señor le decía, Pablo pues le decía a Timoteo, pero el Señor está diciendo a tu vida y a mi vida esto tremendo. Sí, es el libro de segunda de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 6 y el versículo 7. Por lo cual, hermanos, te aconsejo, dice el Señor a tu vida y a mi vida, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Acuérdense que el Señor nos mandó a ti y a mí a ser buenos administradores de la multiforme gracia que había puesto en ti y en mí. Sí, por imposición de manos, dice Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sí, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque Dios no nos ha entregado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y hermanos, sí, es tremendo, porque el Señor también dice a tu vida y a mi vida, como está escrito en el libro de Colosenses, como Pablo le dice a los colosenses, el Señor siempre habla a tu vida y a mi vida. Ese es, ya lo habíamos visto, todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que nuestra alabanza viene de Él, al cual servimos, ¿cierto? Entonces es tremendo, vamos a leerlo para no hablarles en mi carne. Ese es el libro de Colosenses 3, como el 23. Amén. Enseña la palabra, versículos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. A Cristo el Señor servís. Todo lo que hagamos, hermano, hagámoslo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, todo lo que hagamos siempre sea para agradarlo a Él, y Él es el que nos exhorta. Entonces, cuando Él nos dice algo, tenemos que poner su palabra por obra, no ser solamente esos oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra, porque para algo el Señor nos trae esta palabra, porque Él quiere guiarnos, Él quiere moldearnos, ya que tú y yo le hemos jurado que tenemos confianza en Él, que vamos a depender de Él como esos chiquitos. Y era lo que el Señor quería ver en ti y en mí. Pero por sobre todas las cosas, hermanos, hay que llenarnos de amor. Si en verdad atesoramos esta palabra en nuestros corazones, a la cual está diciendo Timoteo, de ser buenos administradores de este don de Dios, ¿sí? Ese Espíritu Santo, nosotros necesitamos que ese fruto del Espíritu se desarrolle en ti y en mí, que es el amor. ¿Saben? Ya hemos visto y les he dicho muchas veces cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Ahí está en el libro de Gálatas 5, versículo 22. Y arranca por el amor. El primer fruto del Espíritu es el amor. Y es tremendo lo que Pablo le dice a los corintios, pero el Señor hoy está diciendo a tu vida y a mi vida, en el 1 Corintios 13, la preeminencia del amor, o el don, o el mayor don que existe es el amor. Porque entonces, si tú y yo como siervos hacemos milagros, reprendemos demonios, aún vendemos todo lo que tenemos y lo damos a los pobres, pero no hay amor, no somos nada, hermanos. Entonces, a eso nos invita el Señor, a volvernos como esos niños. Y vamos a leerlo, el libro de Primera de Corintios 13, para que no quede ahí en mis palabras, en mi carne. Enseña la palabra, vamos a leerlo como hasta el 7. Dice: si yo hablaré lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado,
y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese amor puro y vivo que ha depositado el Señor en ti y en mí a través de su Santo Espíritu, porque el Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, a tu prójimo como a ti mismo. Aún te manda amar a tus enemigos y te manda a tener misericordia de todos esos chiquitos. Aún nos manda a que nos convirtamos en esos niños si en verdad queremos heredar el reino de los cielos, porque si no os volvéis y os hacéis como niños, no heredaréis el reino de los cielos, o no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, esa era la invitación que nos traía el Señor a ti y a mí, esta exhortación para renunciar a todo ese orgullo, a toda esa soberbia, a toda esa prepotencia, hermanos, y comenzar a hacer obras dignas de un verdadero arrepentimiento. Hoy en día hay muchos siervos, Dios guarde tu vida y mi vida, de que sus consejeros o esas personas que le llevan su imagen, entonces de vez en cuando por ahí les piden que se tomen fotos con un niño, con una persona pobre, o haciendo cualquier obra social, ¿cierto? Para publicar y mostrar que, pero ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Cierto? A eso nos invitaba el Señor, porque podemos hacer tantas cosas y tantas, pero lo estamos haciendo con amor, lo estamos realmente haciendo para honrar con todo el corazón a nuestro Señor, para mostrarles que su amor se está desarrollando en nosotros, porque sentimos de verdad ese amor por la obra, ¿sí? por las ovejas, por todo eso que el Señor ha entregado a tu vida y a mi vida. Entonces es tremendo, y ya el Señor nos ha exhortado mucho. Deberíamos o debemos tener presente las palabras del Señor, no tenerlas en poco, y renunciar a toda soberbia, a todo orgullo, a toda altivez, a toda prepotencia que no proviene de Él, porque estaríamos dejándonos ministrar o operar por el espíritu que opera en los hijos de la desobediencia, y no realmente estaríamos disfrutando del espíritu que Dios ha puesto en ti y en mí, que es Espíritu Santo. Entonces, la gloria sea para Él. Levanto mis manos al cielo y declaro: Padre, siervo inútil soy, lo que me han mandado a hacer, eso he hecho, lo que me han mandado a decir, eso he dicho. El que tenga oídos para oír, que oiga, y el que no, pues deje de oír, hermanos. La honra, la gloria, la exaltación, la alabanza, el poderío, la majestad es para Él. Los amo mucho en el amor de Cristo, hermanos. Espero que hayan incrementado pues su comunión con el Señor, que le estén dedicando tiempo. Ustedes saben que ese es el tiempo de calidad. Ahí es la verdadera edificación, el crecimiento espiritual. Si queremos llegar a subir niveles espirituales en el Señor, y que sea el Señor tomando control absoluto de nuestras vidas, la honra y la gloria siempre sea para Él. Entonces, a volvernos como esos chiquitos en el Señor, que seamos esos niños inocentes para la maldad, ¿sí? Porque para nadie es un secreto que por la maldad de este mundo, de muchos, ¿sí? El amor de muchos se enfriará. Dios guarde tu vida y guarde mi vida. Compartamos la palabra, edifiquemos a todos esos chiquitos que requieren de nosotros, porque para eso nos llamó el Señor, a ir y predicar mi palabra, hermanos. La gloria sea para Él. Los amo mucho en el amor de Cristo. Bendiciones para todos. Y si el enemigo ha de salir contra tu vida y contra mi vida por un camino, por 7 caminos tendrá que huir delante de nuestra presencia, porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores el que nos guarda. Amén. La gloria sea para Él. Bendiciones, hermanos.